Hola a todos, vamos a corregir los ejercicios de este texto, el texto Abdel, que está en la unidad 5, al principio, ¿vale? El primer punto. Bueno, ya lo habéis leído, ya habéis hecho los ejercicios, así que vamos a ellos directamente. El primero dice, explica el significado de las palabras y expresiones destacadas. Vamos a ir poco a poco y para que lo podáis ver, pues bueno, lo he escrito aquí también. Nos pusimos en marcha con una de las últimas caravanas de tuaregs. Los tuaregs son los nómadas del desierto. Quizá os suene más si vemos la imagen. Cualquier cosa similar, ya sabéis que valen. Casi me faltaba el aire cuando recorrimos las calles de la Medina, los zocos. Bien, las medinas son los barrios antiguos de las ciudades árabes. Y el zoco es el mercado. Os he puesto aquí pues una imagen de un zoco cualquiera. Que igual así os resulta más visual y os quedáis mejor con el significado de zoco. La plaza tal, el FNA, tintoreros. Tintoreros son las personas pues que ponen tintes en la ropa. Lógicamente el algodón es blanco, pues hay que tintarlo. Y quien lo tinta, pues es un tintorero. Sigue diciendo, estuve 3 días sin dormir y aún recuerdo los olores de esa ciudad roja, agotadora y frenética. Frenética es que es una ciudad intensa, que no para, incesante. Cualquier sinónimo también es válido. Generalmente utilizamos el adjetivo frenética con una actividad frenética, es decir, que no para, que no nos deja descansar. Actividad frenética. Sigue el texto un poquito más abajo y dice, y por fin en el cafetín de la estrella nos presentaron alfifra. El cafetín es lo mismo que un café o una cafetería, ¿vale? Es el establecimiento, es el equivalente a nuestras cafeterías. El desembarco estaba previsto en una playa andaluza, cerca de Tarifa, y una vez allí deberíamos dispersarnos rápidamente. ¿Qué es eso de dispersarse? Dispersarse es separarse del grupo e ir en direcciones diferentes. Imaginaos, estamos todos juntos, pues venga, dispersémonos. Uno va para un lado, otro va para el otro y así nos dispersamos. La siguiente palabra es dirham. Está aquí en cursiva, es palabra extranjera. En castellano hay que ponerle la tilde, ¿vale? El dirham pues es el equivalente a nuestro euro, es pues una moneda, no solo de Marruecos, sino también de algunos países árabes. Pero bueno, aquí como está el texto ambientado en Marruecos, pues interpretamos que es el dirham marroquí. El resto lo cambiamos en el mercado negro con muchas dificultades. ¿Qué es eso del mercado negro? El mercado negro es aquel en el que se venden las cosas ilegales. Imaginaos que queréis comprar armas, drogas, cosas que no se pueden vender y en principio tampoco comprar, pues bueno, se hace de manera ilegal. Y todo lo que se vende y compra de manera ilegal se dice que se hace en el mercado negro, ¿vale? A espaldas de las autoridades. Siguiente palabra era, los hombres subieron a cubierta 2 cuerpos inertes. Inertes es que están muertos, que no tienen vida. Eso significa. Dijeron que habían muerto asfixiados. Bueno, pues ahí ya simplemente con el contexto lo habríamos deducido. Oímos el ruido de los cadáveres al chocar contra el agua cuando los arrojaron por la borda. ¿Qué es arrojar algo por la borda? Pues echarlo fuera del barco, por un costado. Aquí echamos a correr hacia una pequeña loma. ¿Qué es una loma? Pues una pequeña altura, un pequeño promontorio, un montículo. Una pequeña, pues imaginaos una pequeña duna, pues algo así. Luego supe que eran de la Guardia Civil. Rodeaban la playa. La patera se alejaba mar adentro. ¿Qué es una patera? Pues es una pequeña embarcación usada para transporte de inmigrantes ilegales. Las hemos visto, lamentablemente, muchas veces en la televisión. Pues bueno, aquí tenemos pateras. Las pateras generalmente son más pequeñas que los cayucos, que igual también os suenan. Pues bueno, ya veis. Pateras, pateras y pateras. Lamentablemente una situación muy complicada. Y esto era el vocabulario. El resumen de la historia. Era el ejercicio número 2. Elabora un resumen de 8 líneas de este texto. Cada uno tendréis uno distinto. Y no vamos a corregirlos ahora todos. No vamos a corregir, pues bueno, 25 resúmenes por clase. Quiero que os fijéis que para un resumen lo importante es que pongáis las ideas principales, sin detalles. Los detalles
no son importantes, por lo tanto los tenemos que dejar a un lado. En un resumen no es un esquema. Así como en un esquema vamos poniendo los puntos y cada idea en una línea distinta, con un punto, con un número, en un resumen las ideas tienen que estar unidas unas con otras, tienen que estar relacionadas. Os voy a pedir también que ese resumen sea en un solo párrafo y quiero que lo leáis en voz alta para que comprobéis que tiene sentido. Ya os he dicho muchas veces en clase que no vale con leerlo en voz baja, ya que no advertimos y no nos damos cuenta de todos los errores que puede haber. Es mejor leerlo en voz alta, porque además de verlo, lo escuchamos. Yo he hecho el siguiente. A ver qué os parece. En esta historia, Abdel, un niño africano, nos va contando los obstáculos que se va encontrando en el camino que su padre ha decidido emprender junto a él para llegar a España. Nos relata cómo llegan a Marruecos, lo que viven en las ciudades por las que pasan, cómo llegan a Tánger, cómo consiguen cruzar el estrecho de Gibraltar desde Ceuta, lo infernal que resultó ser ese trayecto y cómo, una vez que llegan a la costa española, tienen que esconderse para no ser detenidos por la policía. Pues este es el resumen que yo he hecho. Los vuestros también pueden estar muy bien, ¿eh? Pero una cosa tiene que quedar clara. Ideas principales, sin detalles. La siguiente pregunta, la 3, era: responde a las siguientes preguntas. Bueno, las he respondido aquí. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis mejor. ¿Con quiénes inician la marcha desde el desierto Abdel y su padre? Pues bueno, ya veis que aquí lo he resaltado y he hecho una captura de pantalla. Procurad responder de manera un poco más extensa, no solo poniendo la información, introducid también la respuesta. Hay que decir: inicien la marcha con una de las últimas caravanas de tuaregs que atravesaban el desierto, ¿vale? No seáis demasiado concretos y pongáis simplemente con una de las. O sea, incluid parte de la pregunta también en la respuesta. ¿Qué fue lo que le sorprendió a Abdel al llegar al Gran Atlas? Pues bueno, lo mismo. Le sorprendió la altura de aquellas montañas, tal y como podéis ver en el texto, y bueno, de hecho os he hecho aquí la captura. Jamás en mi vida había visto unas montañas tan más altas. Eso es lo que le sorprende. La tercera, y en Marrakech, claro, en Marrakech, que es lo que más le sorprende, relacionado con la anterior. Lo que más le sorprendió de esta ciudad fue la cantidad de gente que había. Aquí nos lo dice: nunca vi tantos cuerpos juntos como en Marrakech. La cuarta pregunta decía: ¿por qué supieron que iba a encontrar dificultades para llegar a España desde Tánger? Pues bueno, aquí nos lo explica. Al parecer, desde Tánger hacia el norte, por toda Europa, las fronteras sí están dibujadas en el suelo. No se puede pasar si no tienes un montón de permisos. Nosotros no teníamos ninguno. Pues efectivamente. En África, pues en el desierto no están las fronteras. En Europa, pues sí lo están, y para ir de un sitio a otro, especialmente para cruzar de África a España, pues hay muchas fronteras. Bueno, hay fronteras, hay que mostrar pasaportes, DNIs y demás. Vamos a la cuarta pregunta. Dice: ¿de cuánto dinero disponían Abdel y su padre para venir a España? He tachado aquí, lo vuelvo a poner así en grande, he tachado aquí las que son erróneas. ¿Disponían del doble de dirhams de los que llevaban al principio? No. No, porque en ningún momento nos dice que ganen dinero durante el trayecto. ¿Disponían de 30 euros, el doble de la cantidad de dirhams? Pues tampoco. Tampoco. No disponían de dinero en pesetas, solo de dirhams. Podría ser válido, pero sabemos que cuando van a cruzar a España cambian esos dirhams por pesetas. Y disponían de los 30 euros que les dieron a cambio de los dirhams. Pues sí, efectivamente, les dan esos 30 euros. Esa es la correcta. En la quinta nos decía el enunciado: el protagonista del texto se da cuenta enseguida de que los han engañado a la hora de salir de viaje. ¿Qué les hizo sospechar que era mentira? Aquí nos lo dice: creo que nos engañaron porque nos dieron 30 euros para que pudiéramos vivir 2 meses en España. Era más que nada, pero fue como regalarlo. Ya sabéis vosotros que con 30 euros de mala manera puedes vivir durante 2 meses, durante 60 días. Es decir, 50 céntimos diarios. Pues
imposible o prácticamente imposible. La sexta nos preguntaba, ¿por dónde entraron en España Abdel y su padre? Elige la opción correcta. Nos decía, ¿por la frontera de Portugal? Pues no, por Portugal no entran. Por la costa de Levante, tampoco. Por el estrecho de Gibraltar, esa sí es la correcta. Y por la frontera de Francia, pues tampoco. Recordad que en las preguntas en las que hay 4 respuestas para elegir, antes de elegir hay que leerlas todas, porque podemos estar muy seguros cuando leemos la primera, pero luego podemos dudar cuando leemos la segunda. Recordadlo siempre, ¿eh? Y en la séptima, relacionada con la anterior, dibuja un mapa de España y sitúa en él los 4 lugares señalados en el ejercicio anterior. Pues bueno, aquí tenemos la frontera de Francia, ya lo sabéis. La frontera de Portugal es esta línea de aquí, parte con Galicia y luego con Zamora, Salamanca, con Extremadura y con Huelva. Levante es esta zona, ¿vale? La costa mediterránea, y este es el estrecho de Gibraltar. Aquí entre España y África hay 14 kilómetros. La octava nos preguntaba quién era el valiente de Tánger. Lo mismo, tenemos que leer las 4 y luego decidir. Pues no es un hombre honrado que se ganaba la vida vendiendo billetes, honrado desde luego no es. Un tuareg que les acompañó durante el viaje hasta Tánger tampoco es un tuareg. Un sinvergüenza que vende billetes para viajar a España, pues sí lo es. Y vamos a leer la última por si acaso. Un compañero de la travesía por mar que se hizo amigo de Abdel, pues tampoco es un compañero de la travesía por mar. La novena nos pregunta cómo se supone que tendrían que haber hecho el viaje por mar según les dijeron al comprar los billetes. Pues aquí está la respuesta. Nos dijeron que seríamos 40, pero en la barca entramos más de 80, casi todos varones. Solo 5 mujeres acompañaban a sus maridos. Parecía imposible, no cabíamos. En la pequeña bodega, apestando a pescado, nos estrujamos unos contra otros. Era mi primer viaje por mar, muy distinto a como lo había imaginado. Pues desde luego tendría que haber sido de otra manera muy diferente. La décima dice, las 80 personas que suben a la barca corren distinta suerte. ¿Cuál fue? Pues fijaos, ya nos dice aquí que los hombres subieron a cubierta 2 cuerpos inertes, es decir, que habían fallecido. Pues que los arrojan por la borda. Unos sobreviven y otros pues no sobreviven. Fallecen en la travesía. La pregunta número 11 decía, ¿cuáles son los problemas más importantes que surgieron durante la travesía? Aquí tenemos uno de ellos. Las olas se estrellaban contra el casco de la barcaza sobrecargada e inundaban la cubierta. Estuvimos a punto de hundirnos. Luego aquí dice que le faltaba aire, que estaban tan pegados unos a otros que no se pudo ni caer al suelo. Pues ahí veis todas las complicaciones. En la 12 pregunta qué crees que motivó el llanto de Abdel al final cuando ya estaban a salvo. Pues ¿qué es lo que lo pudo motivar? Esto tenemos que deducirlo, tenemos que interpretarlo, no lo pone directamente. Yo os he puesto aquí, para que lo tengáis como ejemplo, que lo pudo motivar el sentirse a salvo después de todo lo vivido y la tristeza por los hombres que habían muerto en la travesía y saber que él y su padre podían haber sido los muertos. Quizá también podáis poner pues algo muy, muy similar a esto. La 13 dice, ¿cómo crees que se habría imaginado el protagonista los viajes por mar antes de realizar el suyo? Pues desde luego, bueno, no viene indicado expresamente, pero también es algo que hay que deducir. Si tenéis algo similar a esto, me vale. Pues se los habría imaginado de una manera muy diferente, desde luego. No como un viaje en el que puedes perder fácilmente la vida por diversas causas. Ahogado en el mar, ahogado por la presión de los cuerpos, sin aire, hacinado en la bodega de un barco. Abdel lo define como algo infernal de varias horas de duración. De hecho, no sé si recordáis, nos dice un poquito más abajo, hace referencia, por un lado aquí, al cabo de 3 horas y luego hace referencia que 2 horas después.
aquí. El infierno duró todavía 2 horas más. El 15. Perdón, el 15. Sí, no, el 15 no. La pregunta número 14, la última, efectivamente, dice: el relato que has leído hace referencia a una situación que se está viviendo en la realidad casi todos los días. ¿Cuál es esa situación? ¿Por qué crees que ocurre? Aquí la respuesta también es libre, abierta, cada uno habrá puesto pues una cosa, pero hay una palabra que es clave: inmigración. La situación a la que hace referencia es la de la inmigración. El drama de muchas personas que huyen de sus países, en este caso de África, aunque también se da en otros continentes, buscando un mejor futuro en otros lugares. Huyen de sus tierras porque en ellas no hay esperanza, no hay comida, no hay trabajo, no hay futuro o hay guerras. Ese es el drama del que habla este libro, Abdel, que es este libro de aquí. Y el autor, Enrique Páez, es al que hemos escuchado ya 2 o 3 veces en clase en los vídeos de comprensión oral, el que nos dice cómo escribir un relato de aventuras y demás, ¿vale? Y por último, antes de acabar, pues os había puesto aquí un pequeño mapa, bueno, un pequeño, no tan pequeño mapa, para que nos situáramos en el, pues bueno, en el texto. Aquí, fijaos, dice que llegan hasta Marruecos y que la primera ciudad a la que van es Ouarzazate, que está aquí abajo, que de ahí van a Marrakech, aquí, de Marrakech van a Tánger, ahí está, de Tánger van a una ciudad, salen de una playa que está cerca de Ceuta, ahí, Ceuta. Ceuta, ya sabéis que Ceuta pertenece a España, aunque está en Francia. En África, perdón. Y el estrecho de Gibraltar, pues son estos 14 kilómetros, en los que tantos inmigrantes han perdido desgraciadamente la vida. Y bueno, si queréis leer el libro, pues yo os animo a leerlo. Y yo lo tengo apuntado en la lista de libros pendientes de leer. Un saludo.